verdad lo saben, aunque tal vez no lo tomo muy en cuenta, pero ya han visto de qué se trata. Va a ser aclarar solamente cualquier cosa, levantan la voz porque y también la mano. ¿Ya? Atiendan. Vamos a empezar por el principio, como siempre, que es ácido base. Voy a tener que sentarme aquí y cállense porque mi voz no se va a escuchar aunque es fuerte. Fíjense, síganme con el cursor, por favor, síganme con el cursor. Ácidos y bases. Bronson y Lowry son los médicos que han estudiado el equilibrio ácido-base. Y está publicado que ácido es una sustancia que en solución acuosa es capaz de ionizarse. Ya sabemos que es ionizar, separarse de sus componentes. Nada más que en este caso va a dejar libre iones hidrógeno o también llamado protón. Los iones hidrógeno, este hidrógeno, es lo que hace a una sustancia ácida. Este es un ácido, pero en potencia, todavía no tiene el efecto de quemar, de destruir nada. Pero cuando este ácido lo diluimos en una solución acuosa, se divide en cloro y hidrógeno. De estos dos, el hidrógeno es el que produce toda la acción de un ácido, ¿no? Eso es un ácido. En cambio, son bases, al revés de lo que es un ácido, las sustancias que captan estos hidrogeniones, ¿no? Para componer una molécula. En este caso, por ejemplo, el hidrogenión ha sido soltado. Y aquí tenemos una base que está lista para unirse con este hidrogeno. Una vez que se une, fíjense, es un compuesto neutro. Entonces, el hidrogeno en tanto está suelto es peligroso, la base también, pero la base, fíjense, se une con el hidrogeno y lo neutraliza. Ácido base. ¿Ya? Vamos a ver. Cualquier pregunta levantan la mano. A mayor concentración de ion hidrógeno, mayor acidez. Entonces fíjense por qué aquí tengo un dibujito, está quemando, ¿no? Yo creo que la mayoría, no sé si yo he tenido la oportunidad de jugar con ácido. Y el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, etcétera, lo que venden en las baterías, ustedes miren, cuando era niño había un sinvergüenza que tenía el ácido y simplemente así, lo echaba así y empezaba a quemar la ropa, a tal grado de la irresponsabilidad. Entonces empieza a carcomer, se carcome, se quema la ropa, ¿no? Y fíjense qué pasa en un medio biológico. En un medio biológico también quema, en este caso la piel, el celular subcutáneo, y puede ir más. Siempre que un ácido esté ahí haciendo efecto, va a ir carcomiendo como si fuera fuego, y si lo deja uno ahí, sigue carcomiendo hasta llegar al hueso. O sea, puede seguir, dependiendo cuánto de ion hidrógeno hay. El ion hidrógeno, cuando está en mayor cantidad, entonces es más potente. ¿Por qué es más potente? Porque hemos visto que en la primera lección, el CHON, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, está en el 99% de nuestra composición orgánica. El carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno está componiendo prácticamente la totalidad de los seres vivos. Entonces, ¿qué hace el ion hidrógeno? Actúa sobre el CHON, que es en este caso carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, de lo cual está compuesto todo, la piel, los órganos internos, todo. Entonces se va a unir, como es un protón, se une con uno de estos, va a alterar, o sea, fíjense, es un ion que busca aparearse, se aparea en este caso con estos dos y va a formar el agua, pero ¿qué va a pasar? Lo va a destruir esta molécula. Y al momento de destruir y convertirlo en otro compuesto, el ion hidrógeno, al destruir, va a empezar a abre los tejidos, quema
¿Qué hace el calor? El calor hace lo mismo, separa las moléculas que estaban unidas. Y el ion hidrógeno separa los órganos, lo que encuentra a su paso. Nada más que en este caso nosotros, la piel, por ejemplo, está bien inervada. Vamos a avanzar dolor en fisiología. Dolor es un acápite muy interesante y vamos a ver que la piel está ricamente inervada con sensores de dolor. ¿Qué capta los nervios? Que cuando por decir, el calor está empezando a quemarnos, empieza a separar las moléculas de la piel y eso también ahí separa a los nervios, sensores. Y el sensor cuando capta que se está separando, inmediatamente nos hace gritar, nos avisa de que se está destruyendo, en este caso, la piel. ¿Ya? Y eso pasa, en este caso en el brazo, fíjense, ahí ha hecho efecto en todo este lapso y durante el lapso de la quemadura, o sea, en este caso, en el momento que el ion hidrógeno está empezando a unirse y a separar las moléculas están vivas, duele y empieza a tener este tipo de lesión de quemadura. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo otro, la desnaturalización proteica. ¿En qué consiste? En la pérdida de la estructura de una proteína por temperatura, el pH, sales, etcétera, etcétera. El calor, el pH. Entonces, fíjense, es una proteína que está unida. Aquí tenemos uniones que hace una configuración tridimensional. Entonces, cuando aplico calor aquí, empieza a separarse. Y si sigo aplicando calor, lo voy a convertir en un aminoácido largo. Aquí es complejo, formando un compuesto tridimensional. En cambio, aquí es una cadena, ya he separado muchas uniones. Ahora, si esta proteína está inervada con sensores de dolor por aquí, cuando se va separando, entonces empieza a gritar esa persona. Y peor, cuando estás es intocable, se inflama todo. Fíjense cómo una proteína en estado normal es tridimensional, compleja, se desnaturaliza ya sea por el calor, por el fuego o por el pH, en este caso por el ion hidrógeno, y se desnaturaliza. ¿Ya? Cuando una proteína, en este caso, por ejemplo, el trejol, todas las proteínas están en así tridimensional, para nosotros casi es, a ver, coman ustedes frijol crudo, ¿van a poder digerir? ¿Y qué pasa cuando lo hacen cocer? ¿Qué pasa? No, pero hablando médicamente, ¿qué pasa? La proteína se desnaturaliza. El calor de lo que es así el frijol lo convierte en esto. Y aquí nosotros no tenemos ninguna acción, pero aquí ya está libre los aminoácidos y aquí actúa, ¿no?, nuestras enzimas y podemos absorber. Por eso es que una proteína compleja, digamos vegetal especialmente, cuando lo cocemos, lo separamos y de lo que es bien un cuerpo tridimensional lo convertimos en un aminoácido, una cadena, ¿no?, de aminoácidos a la cual podemos disgregarla con nuestros jugos digestivos. ¿Se ha entendido? Por eso lo cocido siempre es más digerible. La carne, por ejemplo, la carne es proteína. Tenemos proteínas, en este caso, del músculo, glóbulos, mioglobina, etcétera, que están en el músculo, y son tridimensionales. Podemos digerir, pero tardan. Pero si lo hacemos cocer al fuego, en el churrasco se suelta todos los enlaces y tenemos ya, ¿no?, una cadena de aminoácidos que ingerimos y nuestros jugos gástricos lo deshacen en sus componentes. ¿Se ha entendido? Los polipéptidos, en este caso, de una cadena larga de aminoácidos, son digeribles por nuestro jugo gástrico. El compuesto entero también puede ser digerible, pero va a tardar más. Nosotros no tenemos, Dios nos ha hecho no animales carnívoros,
usamos la inteligencia para cocer una carne y hacerlo más digerible. ¿Está entendido el concepto? Ya, eso hace el calor, pero también lo hace el ion hidrógeno, o sea, el ácido. Igual también separa una proteína compleja, lo vuelve en una cadena polipeptídica, ¿no es cierto? Pero en ese lapso, como es un tejido vivo, en el momento de separarse es un dolor increíble, pues está separando una célula viva, y esa célula viva siente. Y ese es el dolor que vamos a avanzar de aquí a 2 meses del ser. ¿Ya? Sí, dime. Tenía la duda, entonces una proteína desnaturalizada entonces ya no tendría ninguna función en nuestro cuerpo, ¿no? Ya no, pues desnaturalizada ya es solamente para digerirlo, no sirve. En nuestro cuerpo se puede desnaturalizar nuestras proteínas por el calor. El calor, cuando tenemos arriba de cuánto se desnaturaliza, hemos dicho ayer, arriba de cuántos de temperatura se desnaturalizan las proteínas en nuestro cuerpo. ¿A cuánto? Arriba de 45 grados. Por eso morimos, se desnaturalizan nuestras proteínas, ya no cumplen función, se sueltan los enlaces. ¿Entienden? Entonces es peligroso. El calor con nosotros nos quemamos y morimos. ¿Ya? Bien, habiendo entendido esto, ahí se ve lo peligroso que es el ion ácido. Bueno, el ion hidrógeno. El ion hidrógeno va a ir a separar los enlaces. Entonces, ese es el problema en nuestro cuerpo. Fíjense, tenemos como en la membrana celular los iones hidrógenos van a destruir la membrana, lo van a disgregar la membrana. Nada más que en este caso la membrana de nuestra piel, por ejemplo, está bien ricamente inervada. Entonces duele, pues van a gritar como, bueno, lo que debe ser, duele. Entonces, eso es lo peligroso de un ácido. Un ácido es fatal. Ahora imaginen ustedes que el ácido que estamos demostrando es ácido directamente sobre la piel. Pero imaginen el ácido ya disgregado en miniatura y tomarlo para quemar el intestino. Pero si aún así es más disgregado y logramos absorber, en la sangre el ácido va a empezar a desnaturalizar ¿qué? Las proteínas, ¿dónde están? En todas las células. También las enzimas están en todas las células. ¿Qué es una enzima en nuestro sistema celular? Es proteína. Y lo que más sufre en nuestro cuerpo, ¿qué parte de nuestro organismo sería el que sufriría las consecuencias de un ácido? Si lográsemos diluirlo de tal manera y tomarlo y que se absorba en nuestro cuerpo. ¿Cuál órgano sería el más afectado? Riñón, dice la señorita. Corazón. ¿Ah? Corazón. Corazón, dice él. El hígado, dice la señorita. ¿Dónde hay más proteína? ¿Dónde hay más proteína? En los músculos. ¿Te importa un comino? El corazón, puro músculo. Ese sí es el que mantiene vivo a una persona. El músculo puede quemarse, pero el corazón si se quema, chao. Entonces, el ion hidrógeno, peligroso para el cuerpo. Cuando hay acidosis, como vamos a ver ahora, acidosis, ¿qué quiere decir? Ya saben, ¿qué es acidosis? ¿Qué es acidosis? ¿Qué es acidosis, señorita Camila? ¿Ya han avanzado ácido base? ¿Qué es acidosis, señorita? Alan. ¿Dónde? Alan sabe, pero muy apenas. Es eso lo que dice. Es el exceso de iones de hidrógeno circulando. Eso es acidosis. Y como está circulando, ¿dónde va a ir? A todo el cuerpo, pero entre ellos se va a ir al corazón. Y el corazón está entonces para el corazón. Entonces, si para el corazón, ¿qué hacemos nosotros en el hospital? ¿Qué hacemos? Reanimamos. ¿Y será que el corazón
de un acidótico va a responder por qué sí o por qué no. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para la contracción, como vamos a ver en el músculo, necesitamos enzimas. Y las enzimas son proteínas. Y el ácido lo va a anular y el corazón ya no va a poder. Por esa razón, en todo paro, no amenaza, no, el que está ahí en paro. Nosotros los médicos le decimos, así algo de un primero, así como ustedes dicen, a ver, ¿qué podría hacer glucosa para que mejore el paciente así? ¿Me entiendes? Bicarbonato. ¿Qué hace el bicarbonato? Va a ir a neutralizar un ácido. El bicarbonato es un álcali, es una base. Le metemos una amonio de bicarbonato y después seguimos animando. ¿Para qué? Para que el ácido que el paciente tuviera sea neutralizado y podamos revivirlo al paciente. Por eso, el ácido es bien fatal en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver todo. Ya vayan leyendo. Cualquier pregunta. Sí, dime. Doctor, pero el método a seguir no dependería si, en este caso del corazón, la acidosis sería respiratoria o metabólica. Ni siquiera estamos en los albores de la acidosis. Yo sé que han terminado, pero ahorita no vamos a hablar de eso, ¿ya? Ni mañana. O sea que vamos a hablar, o sea, ni el lunes de Dios. Tal vez el miércoles ya empecemos con la acidosis. No tenés algo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? No es bueno, atiendan por favor, no es bueno atender, o bueno, aprender acidosis de memoria. No, porque cuando uno aprende acidosis o alcalosis de memoria, hace macanas. En cambio, cuando uno entiende por qué hay acidosis y por qué hay alcalosis, entonces tratamos bien al paciente. Ya mucha iatrogenia porque es acidosis. ¿Por qué? Porque el ácido está elevado, claro. Pero ¿por qué está elevado? Tenemos que ir al origen siempre, ¿ya? Entonces vamos a estar aprendiendo, vamos a hacer práctica de acidosis también. Vamos a ver. Entonces, fíjense el rango. La variación de ion a hidrógeno es pequeñísima, de 3 a 5 nanoequivalentes nada más. Tan poquito aguantamos. O sea, 6, 8, 10 nanoequivalentes de más ya nos empieza a quemar. Pero 3 a 5 aguantamos normal. Y en eso están ustedes, por eso están sanitos. Porque como vamos a ver, siempre tenemos producción de ácido. Entonces, el rango de vida es un pH de 6.8 a 8. Y ya ahorita vamos a ver el pH. Vamos a ver. Entonces, aquí está lo que les dije, no vamos a leer. El hidrogenión aumenta su valor, desnaturaliza las proteínas. Por eso las enzimas intracelulares se alteran, entre ellos el corazón. El músculo, sí, pero no nos importa, el corazón, ¿no? Y los nervios también. El medio interno tiende a la acidosis. Ahora díganme por qué el medio interno, ya saben qué es el medio interno. ¿Por qué el medio interno tiende a la acidosis? El que me diga de momento un punto. Bautista, ¿dónde está Bautista? Bautista. No, ahí está. ¿Por qué el medio interno tiende a la acidosis? Dime. Tenía la duda de si de casualidad eso tiene que ver con los procesos metabólicos y los radicales libres que hablamos en clases anteriores. Bueno, a ver, una cosa, acostúmbrense en eso, por favor. Yo sé que ahorita estamos aprendiendo, pero toda vez que se respondan una pregunta, aunque se equivoquen, díganlo. No preguntan, ¿sería esto? Yo no puedo responder. Es esto, se ha equivocado, ya, no, la oficina no lo equivoca. Díganlo, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué el medio interno tiende a la acidosis? Por la respiración. Por la respiración, dice. ¿Por la alimentación qué? La alimentación.
está acercándose. ¿Qué más? ¿Alguien puede aclarar más? Dime. Tal vez puede ser con las enzimas digestivas. Las enzimas Para las digestivas. enzimas de los lisosomas. ¿Ah? Tal vez las enzimas de los lisosomas. Las enzimas de los lisosomas. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Alguien más? El oxígeno de la sangre. A ver, Camila. ¿Dónde está Pedro? ¿Pedro está o no está? Pedro, ¿por qué? Pedro y Camila. Dime tú. La cantidad de los electrolitos. Pero parece que no hubiesen avanzado ácido bases y me han dicho hemos terminado ácido bases. Porque bueno, este individuo que ven aquí va a ser terapista. Así les digo, una vez así vio un tipo y era brasileño. Bueno, tú vas a ser terapista. Pasó 15 años y me encontró el tipo ahí en un congreso. Le digo, doctor, no me acordaba. Usted me dijo que iba a ser terapista. Sí, ahora estoy trabajando de terapista en el hospital de San Pablo. Y vos así, oso le dije que va a ser neurocirujano. Y es neurocirujano, en Estados Unidos es el mejor. Va a ser. Anotando un punto el metabolismo, todo el tiempo está produciendo ácido, porque todo el tiempo estamos respirando. Hemos visto recién la respiración celular, hemos visto la producción de qué? CO2. El CO2 es un ácido volátil y el CO2 se convierte en qué? En ácido carbónico, que ahorita vamos a ver. Entonces, el medio interno tiende a la acidosis, porque todo el tiempo estamos respirando, todo el tiempo estamos produciendo ATP, porque no viviría. Al producir ATP, todo el tiempo estamos produciendo ácidos, estamos produciendo CO2. Entonces, fíjense, no se van a olvidar de eso. Aquí vamos a ver. Aquí están las células. Siempre producimos CO2, producto de qué? Del metabolismo. El CO2, ¿qué hace? Se une con el agua que tenemos por la anhidrasa carbónica aquí en la circulación, también en los glóbulos rojos, y se forma el ácido carbónico. El ácido carbónico está ahí circulando y como es ácido, ¿qué es un ácido? Una sustancia que puede liberar iones de hidrógeno. Este ácido libera ion hidrógeno y esto es lo que produce, bueno, no produce acidosis, vamos a ver por qué no, porque nosotros tenemos tampones, tenemos amortiguadores que nos libran de ese exceso, pero todos los días tomamos. ¿Me han entendido? Entonces, aquí abajo tenemos, fíjense, el pHímetro y una idea, ¿no? El 7 es neutro. Cuanto más ácido es, menor número es. Y cuanto más básico, más bien tiene más número. No se equivoquen en eso. A veces, más ácido, más número. Más ácido, menor número. O sea, el 6 es más ácido que 7, el 5 es más ácido que 6, el 4 más ácido que 5. Si alguien me dice por qué, le aumento otro punto. Porque algunos han pasado ya ácido base, no todos parecen. ¿Por qué? Porque mientras más va a mezclar, al 7 es neutro, entonces si está más cerca de los neutros, no es un ácido tan puro como si estaría en 0 o 1, que sí sería el ácido puro. Pero no me has dicho por qué, eso es lo que dice el pH. Sí, dime. Porque mientras más abajo está, tiene más concentración de hidrogeniones. Eso está mejor. Cuanto más abajo está, tiene más Más concentración de
¿Y por qué tiene más si está más abajo? No entiendo. A ver, esto explícanos y te aumento tu. Porque hay mayor disociación del agua, por ejemplo. Él está bien. ¿Quién puede eso? Solamente eso. Bueno, atiéndate. Fíjense, vamos a adelantarnos aquí. Aquí. Esto aquí. Aquí tenemos un pH de 7. Nosotros tenemos relativamente alcalino, 7.4. ¿Ya? Nuestro pH normal. Normalmente tenemos 7.35 a 7.45, eso es normal en nuestro plasma sanguíneo. Pero abajo de 7, fíjense, es ácido, y arriba de 7.45 es alcalino. Ahora, ¿por qué rebajando 6 es más ácido, 5 es más ácido? Es lo que dice el joven, compañero. Hay mayor cantidad de iones hidrógeno. Cuanto más reducimos el número, hay mayor cantidad de iones hidrógeno. ¿Y por qué hay mayor? Porque nosotros estamos en la escala logarítmica. Por ejemplo, aquí tenemos 1 por 10 a la menos 1 es 0.1. 1 por 10 a la menos 2 es 0.01. Y así se va haciendo los ceros. Y fíjense, si yo tengo 10 menos 0.4, tiene menos ion hidrógeno que 10 menos 0.3, que tiene más. 10 menos 2 tiene más iones hidrógeno que 10 a la menos 1. Y el 1 tiene mucho más que todos ellos, porque es una subdivisión. Cuanto más ceros tengo menor cantidad de iones hidrógeno. Cuanto más me acerco a la unidad, tengo más iones hidrógeno. Entonces, por esa razón, cuanto más baja mi pH, es más ácido. Y al revés pasa, cuanto más se eleva arriba de 5. Esto no tiene importancia en la práctica, pero sería bueno que lo repasen un poquito en el libro, ¿ya? Porque alguna vez se equivoca alguien, medio raro, ¿no? Más ácido es más bajo. Por decir, 2 es más ácido que 3. 3 es más ácido que 4. Y nosotros estamos en 7.4. O sea, estamos relativamente alcalino, un poquito más de la que ¿no? Vamos a ver. Entonces, no, estamos atrás. Estamos aquí, ¿no? Ya, aquí. En un ácido, la constante de disociación es importante. En bioquímica, imagino que esto les ando. A ver, sáquenme de la duda. ¿Quiénes están avanzando en bioquímica? Levanten la mano. Todos. Pero en bioquímica ya han pasado ácido base. ¿No? Si el doctor siempre me gana, las veces que yo paso, ya ustedes han terminado. Bueno. El pK es un concepto bioquímico, es la constante de disociación de un ácido. Por ejemplo, el pK de un ácido es aquel pH en el cual este ácido en una disolución se separa, dejando libre los iones hidrógeno. Ese es el pK. Entonces, un ácido, cuanto mayor es la fuerza de un ácido, menor es su pK. Los ácidos fuertes tienen pK negativo. Aquí tengo un ejemplo, fíjense. Nuestro pK de nosotros, del ácido carbónico, es el ácido carbónico, ¿ya? Es el que tenemos en la sangre. Su pK es 6.1. A 6.1 suelta sus iones hidrógeno. A 6.1. ¿Y cuánto es nuestro pH de nosotros normal? 7.4. Entonces, los ácidos carbónicos que tenemos soltarán su ion hidrógeno. No suelta. Por eso es un ácido débil, no suelta. Su pK está especialmente para nosotros hecho. Nuestro pH es 7.4. Entonces, para soltar su ion hidrógeno tendría que bajar a 6.1. Esto pasa en cualquier patología. Por ejemplo, yo tengo una neumonía, un tumor. A ese nivel del tumor, el pH baja, ya no es 7.4. 7.4 en el plasma.
pero dentro del tumor el metabolismo es tal que la cantidad de ácido es mayor, entonces el pH disminuye en el tumor. Entonces, ¿qué creen ahí? El ácido carbónico suelta o no suelta ahí? Va a soltar. Entonces, en toda patología que hay, abdominal, pulmonar, donde hay cuerpos, tumores o alguna infección, el organismo está totalmente acelerado, hay mayor producción de ácido, el pH local disminuye, pero el ácido carbónico suelta su ion hidrógeno, pero ya no se queda ahí, pues, como es sangre, pasa a todo el cuerpo. Entonces se produce acidosis. A partir de un tumor, el paciente puede tener acidosis, siendo que el sesgo doctor no sabía. Pero el pK a ese nivel hace que suelte sus iones de hidrógeno. ¿Ya? ¿Está entendiendo ese detalle? Por eso es el pK importante. Entonces, el pK es importante en nuestro caso, porque el pK del ácido carbónico normalmente no va a soltar así nomás su ion de hidrógeno, pero en patología sí va a soltar. ¿Qué es un ácido y base fuerte? El ácido carbónico es un ácido débil porque tiene un pK positivo de 6.1, pero ácido fuerte es aquel que se disocia rápidamente y libera grandes cantidades de iones de hidrógeno. Por ejemplo, el sulfúrico libera 2 iones, el doble y su pK es indetectable, o sea que el pH, a cualquier pH, el ácido sulfúrico va a soltar sus iones de hidrógeno. No es como el pK del ácido carbónico que necesita algo positivo. Y ahí tenemos un ácido fuerte. Fíjense, el ácido fuerte tenemos un H, 2H, 3H, 4H. Aquí tenemos varios iones de hidrógeno. En cambio, el ácido débil está neutro, aquí ha soltado un I. Entonces, fíjense, este es ácido débil. Entonces, sueltan, los dos son ácidos porque sueltan, liberan ion de hidrógeno, pero este libera más iones de hidrógeno y este poquitos iones de hidrógeno. Cuanto más fuerte es, va a liberar más iones de hidrógeno. Es más peligroso, quema más, mata más. Vamos a ver el pH. El pH es el potencial de iones de hidrógeno. Está relacionado con la concentración real de iones. Y nosotros tenemos en nuestra circulación iones de hidrógeno tan poquito, pero tan poquito circulando, que la cantidad es 0.000004 iones de hidrógeno circulando en nuestro plasma. Esto es difícil de calcular, pero ya desde hace más de 40 años atrás ya hubieron médicos biofísicos que mediante la tabla de logaritmos, ustedes han avanzado la tabla de logaritmos en el colegio y ya no avanzan. La tabla de logaritmos convierte un decimal o subdecimal de 4, 5, 6, 8 decimales en números enteros. Entonces, este tipo hizo ese cambio matemático y esta cantidad de 0.000004, que es tan poquito de iones de hidrógeno, con su tabla de logaritmos, este logaritmo negativo, lo convirtió en un número entero de 7.4. Directamente ya es más medible y más objetivo para nosotros en la medicina. Porque imagínense que yo les diga hay 0.00010 00.00018, se van a confundir, pero en cambio 7.4 en relación a eso con los logaritmos se ha hecho el pHímetro, en el cual gracias a Dios ustedes no van a nunca calcular más con su tabla, ¿no es cierto? Van a hacer con la máquina, simplemente ponen la orden de pH y la máquina, la máquina está calibrada, ¿no? Y tiene su tabla de logaritmos ahí y lo convierte en números enteros, el valor real de iones de hidrógeno que se encuentra en ese momento. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el logaritmo negativo de iones de hidrógeno es el pH. Si nosotros este logaritmo negativo de la cantidad que tenemos de 40 nanoequivalentes, lo convertimos con nuestro
tabla logaritmo, vamos a encontrar que el pH es 7.4. Vamos a ver, esto ya hemos visto. La producción de ácido. Producto del metabolismo, el organismo produce ácidos volátiles. El CO2 es un ácido volátil. ¿Qué quiere decir volátil y fijo? ¿Qué quiere decir ácido volátil y ácido fijo? ¿Qué quiere decir? Se evapora. Dime primero Franco, después dime Franco. Volátil que es muy inestable. ¿Cómo? Volátil que es muy inestable y que es más estable. Fijo es más estable. Dime Pedro. Pero Pedro con su computadora ya me haces variar, Pedro. Porque si pones en la computadora volátil, te sale volátil, significa que ya me haces dudar. Porque no puedo ver tan lejos. A ver, ¿qué es volátil, Pedro? Supongo que es algo que tú puedes expulsar, mientras que el no volátil sería algo que estaría en un ciclo. Un poco más fuerte, apenas te escucho. Volátil podría ser tal vez algo que tu cuerpo podría expulsar, mientras que el no volátil sería algo que estaría en un ciclo dentro del cuerpo. ¿O no? Ya, a ver, atiendan bien. Volátil, sí, dime. Por lo que yo entiendo, volátil, un compuesto tiende, o sea, sus enlaces son tan débiles que tienden a romper su capacidad o desplazarse y liberar energía. Los no volátiles son compuestos los cuales tienden a tener enlaces más fuertes, por ende se quedan juntos o no van a fácilmente quebrarse. Ya, tiene que ver con eso también, es cierto, no es total lo que está hablando. Pero si ustedes van al diccionario médico, volátil es sustancias, por cierto, sencillas, que pueden evaporarse, que pueden ser eliminados por evaporación. En este caso, el CO2 es un gas. Ese gas puede ser eliminado por la respiración. El no volátil, o el fijo, es un ácido que no se evapora. Ese ácido está siempre líquido, no se evapora. Pero el volátil sí se evapora. Entonces, al evaporarse puede ser eliminado por la respiración. Lo que no pasa con el ácido fijo. El ácido fijo no puede eliminarse respirando, tiene que eliminarse por vía urinaria, porque por ahí eliminamos ácidos por la orina. El ácido elimina orina, perdón, al revés, la orina elimina ácido. Y ustedes lo pueden comprobar fácilmente. La orina es ácida de por sí, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sigamos. Entonces, fíjense, tenemos ácidos volátiles, el CO2, que se produce en el metabolismo, ya sabemos, y los no volátiles o ácidos fijos, tenemos el ácido carbónico y fosfórico. Cada día y la cantidad de producción que tenemos, 40, 60 nanomoles. Entonces tenemos una producción de ácido y tenemos una producción de base. ¿Dónde se produce la base? Lo que va a neutralizar a este ácido. El cuerpo humano produce bicarbonato como base. ¿A partir de qué? Del mismo ácido volátil y no volátil. Fíjense, utiliza el ácido y lo convierte en los glóbulos rojos, en el plasma y fundamentalmente en el riñón, en bicarbonato. Utiliza los ácidos volátiles y no volátiles y lo convierte en bicarbonato. Entonces, una cosa depende de la otra. Y el organismo tiene su pool. El pool de bicarbonato está siempre lleno, aquí. Un pool de bicarbonato. Y tenemos un pool de ácidos que siempre se está produciendo por el metabolismo. Pero no nos hace daño porque la base que tenemos, el bicarbonato, lo neutraliza al ácido. Entonces la persona está caminando, durmiendo, estudiando medicina normal. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro pool de bicarbonato siempre neutralizando al ácido que va formándose constantemente. Entonces eso se mantiene en forma homeostática toda nuestra vida.
Por eso estoy yo a mis años todavía aquí dando clases. Porque mi pool de bicarbonato ha estado siempre bien, gracias a Dios. Pero ese pool de bicarbonato puede decrecer. ¿Qué pasaría si la mitad de ese pool perdemos? ¿Qué pasa con nuestro equilibrio ácido-base? ¿Estaría equilibrado o cómo estaría? Desequilibrado. Si tenemos la mitad de bicarbonato, este exceso de ácido va a hacer daño a nuestro cuerpo. Va a empezar a quemar, por decir una palabra que no es médica, va a empezar a lesionar las enzimas intracelulares y eso no puede pasar. Eso no puede pasar, ¿por qué? Porque el bicarbonato nunca disminuye, nunca, siempre. Dios ha dado una orden al riñón, apenas quiera disminuir, sáqueme bicarbonato. El riñón produce todo el tiempo bicarbonato, en la sangre también se produce, entonces llenan el pool a 24 miliequivalentes de bicarbonato siempre. Ese es el pool, 24. Es para negros, para chinos, para gringos, para... Todo el mundo tiene 24, mujeres y hombres, 24 miliequivalentes por litro circulando por la sangre del bicarbonato. Entonces, ese pool no tiene que reducirse. Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Entonces fíjense, aquí está el metabolismo, ¿cierto? De la alimentación, el oxígeno entra y productos del metabolismo tenemos agua y tenemos CO2. Este CO2 es un ácido volátil. Ahora, fíjense cómo si hay un metabolismo anaerobio y el ácido pirúvico no entra a convertirse a acetilcoenzima en la mitocondria, se desvía a ácido graso cuando está sin oxígeno. Eso sucede en cualquier patología. Cualquier patología, sea tumoral, sea infecciosa, sea cualquier, va a haber un desvío porque el oxígeno a esas células no alcanza y se desvía a ácido láctico y hay una acidosis que está siempre presente en los pacientes que están enfermos. Y hay que ver el origen, ¿no?, de esa lesión. Por ejemplo, una peritonitis. El paciente ya está con acidosis, porque a nivel del peritoneo está viendo un metabolismo acelerado y ese está produciendo iones hidrógenos, ¿no? Ya, aquí está. Yo creo que aquí vamos a quedar por el momento, aquí, fíjense, en la regulación ácido-base, y vamos a avanzar lo que es, lo que decía la señorita, ¿cómo se llama usted, señorita, la del fondo? Ella está con mi computadora. Sí. ¿Ah? Lía. La señorita Lía quería saber, ¿y cuándo hacía entonces metabólica? Ahora vamos a aprender el día lunes y miércoles, vamos a avanzar acidosis metabólica, todo eso cuando es conmigo, ¿ya? Aquí vamos a quedar, ahora nos vamos a ir a la 4 a